La exclusión de Guzmán significó un desorden generalizado dentro del debate, las preferencias electorales, puesto de que toda una masa de votantes que tenía ya en principio definida una preferencia por este candidato nuevo que había entrado recién a la política electoral, todo ese público tuvo que mudar, optar, buscar una segunda alternativa. Y eso alteró notablemente el desarrollo de la campaña electoral. Que después de pasadas varias semanas, algunos meses de ese momento, ¿cuál es tu impresión derivada de todo aquello? La primera, Gustavo, es que los peruanos están preparados para un mensaje positivo, optimista, pro. Y creo que el éxito, el atractivo que tuvo nuestra campaña fue que tuvo un mensaje transversal, de esperanza. Hemos estado acostumbrados, al menos yo, desde niño, que me digan que en política todo es no. No, tía María, no, conga, no esto, no lo otro. Pero hemos escuchado pocas veces a alguien que nos proponga algo. Es como cuando enamoras a alguien. Si tú vas a enamorar a una mujer, no le vas a decir, mira qué feo que es el otro. Sino tienes que decirle cuáles son tus atributos. Es la única forma de ganar. El error que hemos cometido en el Perú es que venimos hace décadas oponiéndonos a cosas, pero no proponiendo cosas nuevas. Entonces, uno de los aprendizajes de nuestra campaña es ese, que los peruanos sí están preparados para una visión de país optimista, con esperanza real que se pueda hacer. Y ese es el error que se ha venido cometiendo en la segunda vuelta. Yo creo que si los peruanos recibieran mensajes más positivos, y si los candidatos que se oponen al autoritarismo fueran más inteligentes en venderle cosas propositivas a los peruanos, entonces ahorita estaríamos en otros momentos. Otra de las grandes lecciones que hemos tenido durante la campaña es entender cómo se mueve la estructura de poder o el establishment, que está en contra de los intereses de los peruanos de visión positiva, optimista de futuro, y que se acomoda a cada uno de los escenarios, ¿no? Ahora vemos cuál es su sentido de urgencia, cuando en la primera vuelta, o en enero o en febrero, cuando pasaban esos problemas justamente de la exclusión que tú mencionas, sus intereses eran otros. Entonces hay muchos aprendizajes, pero el principal que te diría nuevamente es ese, que la única forma de vencer el temor, el autoritarismo, los riesgos en el futuro, es vendiéndoles a los peruanos un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, y eso es posible. Pero tú habrás visto de que hay ocasiones en las que el no tiene una capacidad movilizadora importante. Por ejemplo, no a Keiko o el Keiko no va, que son los dos movimientos ciudadanos no partidarios que han organizado dos gigantescas movilizaciones muy superiores a las que puede organizar, a las que ha organizado cualquier grupo político. Has participado en la que se ha dado este último martes, que ha sido verdaderamente impresionante. Y donde lo que une a una cantidad realmente muy plural de ciudadanos ha sido precisamente eso, la decisión de cerrar el paso al retorno al fujimorismo, el decir esto no va, esto no se va a permitir, no a esto. Tú participaste en esa marcha, entonces a veces el no, por la dialéctica de las cosas, suele tener un efecto positivo. Pero por ejemplo, ¿no? Yo participé en la marcha, pero yo no participé con odio o anti nada, sino yo participé en pro de la democracia, sí a la democracia. Yo creo que la única forma de lograr la reconciliación nacional es sobre bases democráticas, y creo que los peruanos tenemos que no ser indiferentes ante riesgos como el que nos ha pasado. Pero yo quiero también compartir contigo una idea, Gustavo, y es que ese no que se ha venido imponiendo, al menos desde que yo nací, en todo ámbito, es porque los peruanos como colectivo no hemos sido capaces de construir un sueño del Perú, el sueño peruano. En 15 años, por ejemplo, desde que retomamos la democracia, desde que recuperamos nuestra democracia,
nuestra sociedad, políticos, empresarios, ciudadanos, no hemos sido capaces de demostrarle a todos los peruanos que la democracia sí puede hacer una diferencia en sus vidas. Y ese es el problema que enfrentamos el día de hoy, que cuando discutimos entre la clase informada sobre conceptos democráticos, etcétera, no hay forma que muchos peruanos puedan masticarla, sobre todo aquellos que viven en zonas rurales, en centros poblados, en donde la democracia ha hecho poco por sus vidas. Entonces, nuestra responsabilidad en el futuro es esa. ¿De qué nos ha servido recuperar la democracia, salir a las calles? Yo he salido a las calles a fines de los 90 para recuperar la democracia con miles y millones de peruanos. Pero ¿qué hemos hecho en los últimos 15 años? Las oportunidades perdidas del gobierno de Alejandro Toledo, del señor García, de Ollanta Humala. ¿Qué hemos hecho? Con dinero, con recursos fiscales, con un entorno internacional que nos ponía en la cancha perfecta para poder aprovechar condiciones democráticas para el progreso de todos. Entonces, una de las sensaciones que yo me llevo, Gustavo, es el terrible sentido de urgencia que tiene la sociedad peruana. En esta última semana, todo el mundo se pone las pilas, cuando en realidad esto merecía un pronunciamiento muchísimo anterior. Nosotros fuimos los primeros que nos pronunciamos con el voto crítico, los primeros. Y solo en la última semana hemos visto que actores importantes han dicho, ay sí pues, oye, ¿verdad, no? Hay un problema aquí, hay un riesgo acá. Y creen que lo van a solucionar con marchas antis o no. Yo he participado, soy parte y creo justamente en esos valores también. Pero critico la falta del sentido de urgencia que hay y la falta de trabajo que se ha hecho en los últimos 15 años de todos, comenzando por los políticos, de demostrarle a los peruanos que hace sentido ir en contra de valores antidemocráticos y no estaríamos en una circunstancia de este tipo. Yo también quiero contarte que estoy escribiendo un libro que se va a publicar ahora en la Feria del Libro y justamente ayer estaba repasando los problemas de la exclusión. Y es increíble cómo los peruanos no hemos reaccionado ante cosas evidentes, ante situaciones irregulares evidentes. Y nuevamente, a consecuencia de eso, nos encontramos el día de hoy entre una situación realmente lamentable, en donde tenemos que escoger entre la espada y la pared, y la verdad es que es muy triste, porque siento que no aprendemos y que en los próximos 5 años nos va a pasar exactamente lo mismo porque no somos vigilantes. Y yo recuerdo que tú una vez dijiste algo, y dijiste que la única forma, escribiste algo, que la única forma de defender la democracia es siendo vigilantes permanentemente y siendo persistentes en defenderla. No es que yo salga un día a hablar y digo que soy demócrata, sino todos los días de nuestras vidas tenemos que ser vigilantes y tenemos que defender la democracia como algo cotidiano. Bueno, lo que yo escribí proviene de una cita muy conocida y que se atribuye a varios actores, próceres casi todos de los grandes movimientos revolucionarios de fines del siglo XVIII, la Revolución Americana, la Francesa, y es que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y eso, pues la historia lo ha refrendado una y otra vez. Pero, Julio, sobre lo que estabas hablando, quizá tú tienes algunas claves, algunas interpretaciones particulares y desde dentro. Porque tú, antes de entrar en la política, podías ser definido como un tecnócrata económico. Eres una persona que tiene formación en economía, has trabajado para organismos multilaterales en problemas relacionados precisamente con cómo financiar el desarrollo de una sociedad, un desarrollo democrático. Y la democracia peruana, estos años de la democracia peruana han tenido esta característica particular de haber sido comparativamente respecto al resto de Latinoamérica, exitosos desde el punto de vista macroeconómico, exitosos en cuanto a tasa de desarrollo, descentralización, equilibrio, etc. Aún ahora, en la crisis económica que subsiste, que hay, el Perú tiene comparativamente mejores rendimientos que otras naciones. Y sin embargo, en el Latinobarómetro, que es esta encuesta que mide la visión, la opinión en toda América Latina, los peruanos son uno de los que tienen uno de los peores conceptos de la democracia. El peor. El Perú, en términos de criminalidad, es una de las naciones más tranquilas, aunque ustedes no lo crean, de América Latina.
Y sin embargo, la sensación de peligro ante el crimen que tienen los peruanos está entre las mayores. Entonces, lo que sucede, parece suceder, es que en el Perú hemos tenido una economía que, grosso modo, en sus términos generales, no tanto en el distributivo, ha funcionado bien, pero que en lo político, en lo institucional, ha funcionado mal y que no ha tenido clases dirigentes, entre las cuales señaladamente están las empresariales, preocupadas por mejorar el factor institucional, y que eso ha significado una pésima opinión de los peruanos de un sistema que, mal que bien, ha funcionado mejor que en el resto de América Latina. Tú, desde el punto de vista, sobre todo de tu trasfondo, de tu background como funcionario internacional, ¿qué opinas sobre eso? Pienso que lo que dices es cierto, pero que se debe a una razón muy particular, y es que la economía y la política en el Perú han venido trabajando en cuerdas separadas por una razón muy sencilla. Cuando tienes un país donde el 75% de tus exportaciones son materias primas, entonces no importa lo que pase institucionalmente dentro, si es que tienes condiciones favorables internacionalmente. En los últimos 15 años, el Perú ha sido uno de los países que ha crecido más en el mundo, no solo en América Latina, y eso se debe a los altos precios de las materias primas, particularmente los minerales, y las bajas tasas de interés. Entonces, eso beneficia a otros países también. Por supuesto, pero la magnitud de los recursos naturales o la importancia de los recursos naturales en la historia del Perú es mayor que el promedio de los países de América Latina. Entonces, la sensibilidad de nuestro país ante los precios de las materias primas es brutal. ¿Qué hace eso? Que en los últimos 15 años la economía ha crecido, pero no ha crecido porque los peruanos seamos demasiado diligentes o que hayamos construido instituciones, sino se debe fundamentalmente a eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso ya no va más. Un país no es sostenible si no tiene instituciones sólidas, justamente para aprovechar esos momentos de boom. Si es que hubiésemos trabajado en instituciones y en instituciones democráticas, no hubiésemos crecido al 6% como hemos hecho en los últimos 15 años. Hubiésemos crecido al 8%. Y además de que cuando ese boom caiga y cuando estemos en problemas, cuando los precios internacionales estén por los suelos, nuestras instituciones nos hubieran salvado y hubiésemos no tenido recesión. Si no hubiésemos crecido, quizás modestamente, pero estaríamos sobre el nivel de flotación. Entonces, para terminar esta idea que es fundamental, entonces, eso es lo que a mí también me preocupa. Eso que nuestras autoridades y nuestros dirigentes políticos miran solo más allá de sus narices, que es que no podemos tener un país sostenible si no trabajamos en instituciones. ¿Y qué significa instituciones? Que un juez nos trate bien a todos. Que no sea una subasta de una coima para ver a quién favorece, que los contratos se cumplan, que invirtamos en los talentos de los peruanos, que es la educación, que tengamos un clima de negocios adecuado, que tengamos ciudadanía, que la gente se respete en las calles, porque eso también afecta a los negocios, afecta el progreso, afecta la forma en la que nos relacionamos, poner la cancha plana. Eso es un trabajo pendiente que no hemos hecho en las últimas décadas, y esa es la razón por la cual yo me rebelé y me metí en política, porque creo que los peruanos necesitamos una visión de país, y esa visión es la integración nacional, no es la inclusión nacional. La inclusión nacional, Gustavo, discúlpame, pero es un concepto inferior. La inclusión es decirte, vente a mi mundo que es mejor que el tuyo. La integración nacional, es decir, vamos a construir un mundo juntos, tú y yo, diferentes, y eso necesita el país. Y para lograrlo hay que invertir en las personas, hay que invertir en las personas, en el talento de las personas, que es la única forma en que los países progresan, sobre todo en esta era de la revolución digital y la era del conocimiento. Bueno, está eso muy bien, pero yo creo que con lo interesante que es lo que has dicho, hay que poner algunos matices. El Perú durante estos años, es cierto, creció fundamentalmente por el valor de exportación, el crecimiento del valor de exportación de sus materias primas y los varios procesos que se pusieron en marcha durante ese tiempo. Pero, de nuevo, lo hizo con ventaja respecto de varias otras naciones que son exportadoras también netas de materias primas.
ha habido un crecimiento diversificado. Ha crecido mucho la construcción, que ha crecido la agroexportación simultáneamente. No han representado quizá el mismo volumen de valor, que no quizá, seguro, no han representado el mismo volumen de valor que la exportación de materias primas, pero han sido un factor significativo de empleo. El crecimiento ha sido descentralizado. Ha habido varios polos de desarrollo en provincias que le han dado un nuevo rostro. Y la otra cosa importante, a diferencia de otros ciclos de boom, de auge que hemos tenido en el Perú, es que ha habido un crecimiento significativo de un nuevo tipo de clase media en la nación. Es una clase media diferente, de otra naturaleza, otra característica, pero que empieza a entrar. Una clase dirigente, además, con aspiraciones muy altas, desgraciadamente con frecuencia estafadas, explotadas, por ejemplo, en la educación, donde hay un deseo inmenso, apasionado por darle, por la generación de empresarios emergentes, por darle una mejor educación a sus hijos, y que con frecuencia termina con una educación dada por universidades combi de calidad deplorable, que representan realmente una estafa. Pero está eso. O sea, en medio de todo el desmadre, en medio de jueces ignorantes, de fiscales mediocres, de políticos con frecuencia corruptos y estúpidos, para decirlo brevemente, en medio de todo eso, pues sí, hay un fermento, hay un crecimiento social que con frecuencia pierde la brújula aquí y allá y la recupera después. Digamos, no se crece con un GPS de última generación, pero está ahí. Esa es la gran oportunidad. Exactamente lo que has mencionado y la que Matos Mar llamaba la Revolución Pacífica. Matos Mar lanzó una segunda versión de su libro reconocido, en donde él menciona que justamente la gran oportunidad del Perú en los próximos 5 años es la Revolución Pacífica que se ha venido gestionando en los últimos 20 años en el Perú. ¿Qué significa esto? Es un fenómeno extraordinario que puede cambiar la historia del Perú para bien. Y ahí es donde tenemos que aprovecharla, y que es en la nueva dinámica de la migración vinculada a la globalización y al crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Que está emergiendo un nuevo peruano. El nuevo peruano de provincia que está llegando a la ciudad, está llegando pero con un enriquecimiento cultural mayor, porque puede ir y venir debido a que los medios de comunicación han mejorado, tanto físicos como virtuales, pero también porque el crecimiento económico le ha dado un empleo, pero también porque la globalización ha hecho que este migrante, su referente ya no sea Lima, sino sea el mundo. En conclusión, esta masa de jóvenes son el nuevo peruano que tiene un nivel de autoestima mayor, que cree que sus sueños sí se pueden alcanzar, que cree en sí mismo y a que además está orgulloso de donde viene. Este fermento, que es el que tú mencionas, es el fermento que ha hecho, es la levadura que ha hecho que la clase media emergente se expanda en el Perú y que pase de 15% cuando yo era niño, el día de hoy a 55, 60% de acuerdo a distintas mediciones. Ese es el futuro del Perú y esa es la oportunidad del Perú, porque tenemos una materia prima diferente de la que teníamos hace 30 años. Entonces, una mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Matos Mar proponía la Revolución Pacífica como una solución. ¿Qué es lo que yo propongo para complementar la visión de Matos Mar? Que no nos quedemos ahí. Aprovechemos y aceleremos esa Revolución Pacífica desde el gobierno. ¿Cómo la aceleras? Invierte en las personas. Hay una propuesta política que nosotros tenemos, Gustavo. El enfoque de izquierda y de derecha tradicional, que te hablan de la distribución de la riqueza, está obsoleto. Ya no funciona. El nuevo enfoque tiene que ser... Aunque la distribución de la riqueza sigue siendo un asunto importante, muy importante. Sí, pero más importante que eso es la distribución de los talentos y las herramientas. Las naciones, el día de hoy, la discusión y la gran fricción social es la distribución de la educación, es la distribución, por ejemplo, de los accesos para que tus emprendimientos, tus negocios, tu familia pueda salir adelante. Entonces, el día de hoy la discusión tiene que ser cómo distribuimos las oportunidades en el Perú. Distribuye mejor las oportunidades y vas a ver que en las próximas décadas te va a preocupar menos la distribución de la riqueza. Y la explicación es muy simple. Las fuentes de riqueza han cambiado dramáticamente. En el pasado era la mina, era la corporación, era la transnacional,
El día de hoy... Sigue teniendo su importancia, ¿eh? Sí, pero el mundo se está moviendo hacia otra cosa, que es que la fuente de riqueza ahora es la persona, es el conocimiento. En el mundo desarrollado, el 70% de los empleos son autogenerados, es decir, las propias personas los generan. ¿Cómo así? Porque en la revolución digital y la era del conocimiento, ahora el acceso a las herramientas para progresar están al alcance. Por ejemplo, todo lo que es la conectividad virtual, el conocimiento que lo puedes acceder inmediatamente, la capacidad de tener clima de negocios, hace que el crecimiento y que el progreso ya no venga necesariamente desde arriba, sino desde abajo. Entonces, el Perú tiene que prepararse. Si bien es cierto lo que tú dices, es cierto que todavía la distribución de la riqueza es importante. La visión del político es preparar al Perú para los próximos 40 años, no para el 2021, como muchos dicen. Y eso significa tener una visión y un enfoque distinto, invertir en los talentos, hacer que la gente sea la fuente de su propia riqueza, entender que la diversidad en el Perú no es un obstáculo. Es una oportunidad para que salgamos adelante si la sabemos aprovechar. Si tú vinculas talentos con la diversidad de diversidades que tiene el Perú, nadie nos para, nos vamos arriba. En lugar de estar diciendo anti, en lugar de decir no a todo, digámosle sí, digamos pro, digamos... Bueno, Julio, pero eso está bien y además es completamente cierto de que ahora muchas de las principales corporaciones crean riqueza sobre la base de intangibles, sobre la base del conocimiento, sobre la base de la aplicación técnica del conocimiento para determinados fines, sobre la base de patentes y todo aquello. Pero también es cierto de que en algunas de las economías que lideran eso, la más poderosa del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, los niveles de desigualdad están alcanzando niveles tremendos que se comparan a como sucedía a fines del siglo XIX, cuando Theodore Roosevelt tuvo que llevar a cabo toda una serie importantísima de reformas para parar el poder de los monopolios, etc. Y es una sociedad que en medio de la revolución de conocimiento, de Silicon Valley, de todo aquello, te produce a un Donald Trump, que sería considerado un político primitivo hasta en Venezuela. De tal manera de que algunos de los asuntos fundamentales que originaron y originan la preocupación por la distribución de riqueza, algunos de los temas que estaban en el centro de la discusión política a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, de una u otra manera empiezan a volver también. Si tú llevas a cabo un capitalismo sin regulación, con el desarrollo empresarial del conocimiento, lo que tienes es el surgimiento de una interesante clase de nuevos ricos, de nuevos billonarios, mucho más cultos que los de antes, pero igual en una distribución que llega a ser tremenda, una distribución, una injusticia en la distribución del ingreso que puede ser tremenda. Por esa razón es que el enfoque de invertir en los talentos tiene que ser complementada con otra cosa, que es un Estado que ponga la cancha plana para todos los ciudadanos. Y eso o que la vuelva a aplanar cuantas veces sea necesario. Todas, porque además este es un trabajo permanente, como la democracia, por ejemplo, como defender la democracia. Y aplanar la cancha no solo significa darle derechos a todos, a todas las minorías, respetar a todos, sino luchar contra justamente los obstáculos que hacen que el conocimiento y la educación genere las desigualdades que tú mencionas, como por ejemplo la lucha contra los oligopolios y los monopolios. Nadie habla de esto. La lucha contra los lobbies. La corrupción es el impuesto para todos los peruanos, pero los lobbies es asegurar, como alguna vez también te he escuchado escribir, que es asegurar que los peruanos no tengan las mismas oportunidades. El tratar de abrir la cancha también es el mundo empresarial. Es hacer que no haya abuso con los servicios que se le brindan a los ciudadanos también. Entonces, invertir en los talentos y pensar en la ciencia, la tecnología y el futuro no significa ser ingenuo y decir vamos a dejar entonces que acá sea la ley de la selva y todo. No, invertir en los talentos tiene que ser complementado con un Estado que nos dé derechos a todos y que proteja a las minorías, que trate de darle a los ciudadanos el empoderamiento que necesitan para que ellos solo salgan adelante. Además,
si hablamos de distribuir los talentos, no tendría ningún sentido si tú por un lado estás dándole oportunidades a los peruanos, pero por otro lado restringiéndoselas con un servicio legal, por ejemplo, un servicio, o mejor dicho, una actuación del Poder Judicial que es totalmente desigual, asimétrico, con un Congreso que no funciona, con reformas políticas que están abandonadas, con una reforma electoral que está totalmente olvidada. Nada de eso va a ser posible si no se complementa, como te digo, con una política que ponga la cancha pareja para todos. Vamos de la visión a la remembranza inmediata. ¿Cuál fue cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu emoción, tu sentimiento y tu reflexión inmediata después de haber concurrido en la última instancia del jurado electoral para apelar a la decisión que te excluía del proceso electoral y ver de que salías finalmente excluido y quedabas fuera de él? La verdad es que yo tuve un luto luego de este proceso. Un duelo. Un duelo. Exactamente. Y eso fue producto fundamentalmente de la enorme decepción en el sistema. ¿Y por qué? Porque toda la información que ha salido en los medios de comunicación sobre nuestra exclusión fue menos del 10% de lo que realmente sucedió. Nosotros sabemos exactamente todo lo que pasó y todas las irregularidades e inconsistencias que se han cometido. Entonces, incluyendo la corrupción de varios miembros del jurado. Incluyendo todos los indicios de corrupción, ¿no? Y eso lamentablemente... indicios suficientes como para que, digamos, Sherlock Holmes hubiera salido corriendo hacia el lugar de los hechos, ¿verdad? Absolutamente. Y además, como te repito, un cálculo que nosotros hicimos fue que en los 2 meses en donde transcurrieron todos estos eventos, las autoridades electorales cometieron 10 contradicciones entre distintos casos, ¿no? Lo que te muestra el nivel de inconsistencia y te muestra el nivel de arbitrariedad en lo que se hizo con nosotros. Entonces, el pesar y la decepción que personalmente yo cargué fue inmensamente mayor a la de cualquier peruano que se sintió también traicionado por sus propias autoridades, porque yo tengo en mano muchísima información de lo que realmente sucedió. ¿Y por qué no la sacaste al público? ¿Por qué no utilizaste más las calles y las plazas? Por 2 razones. En primer lugar, porque una cosa es tener la certeza y otra cosa es tener la evidencia. Tú tienes certeza cuando te reúnes con alguien y conversas, pero cuando sales de la reunión no le puedes probar a nadie que estuviste con esa persona, a menos que tuvieras un audio o un video. Por lo tanto, yo tengo certeza de las cosas que ocurrieron, pero no tenemos la evidencia. Y eso hace que nosotros estemos todavía luchando por sacar la verdad a la luz. Pero la segunda razón, con relación a las calles, ¿por qué no salimos a las calles? Era muy sencilla, y esto lo pongo en el libro también, que es que yo quería evitar cualquier riesgo de violencia. Los ánimos estaban absolutamente caldeados y la verdad es que cualquier cosa podía pasar. Si nosotros nos remitimos a esos días, en verdad la situación estaba demasiado complicada. Si nosotros promovíamos una marcha, digamos, mucho más ambiciosa, como lo que hicimos, yo me temía que podía estar en juego la vida de algún peruano. Y yo tengo que ser consistente. Cuando a mí me preguntaron sobre Tía María, yo dije que si las comunidades no quieren y si la población no quiere Tía María, entonces no va, porque no vamos a imponer a la bruta algo, porque la vida de un peruano no justifica un proyecto minero. Entonces yo también tenía que ser consistente con eso. Y la verdad es que no me arrepiento, porque estoy seguro que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz y todo el mundo se va a enterar y va a saber qué es lo que pasó en este oscuro episodio de la vida política en el Perú y que nos quede a todos como lección. Después de eso sucedieron toda una serie de cosas. Tu caudal electoral se lo disputaron entre varios, digamos, los despojos aún calientes de tu candidatura. El partido que te había dado cobijo, básicamente se disgregó. Algunos de los técnicos o tecnócratas más señalados que estaban contigo, como el caso del Mercuba, migraron luego hacia Keiko Fujimori.
¿Qué impresión te dejó eso, especialmente esa migración de Elmer Cuba? ¿Te enseñó algo sobre lo principistas que son los economistas? A mí la campaña me ha enseñado muchas cosas, pero lo primero que quería señalar es que en realidad la mayoría de la gente que estaba con nosotros en campaña se ha mantenido. Y en el caso de los técnicos es muy impresionante, pero nosotros calculamos 45 técnicos que estaban con nosotros en la presentación pública y que los que armaron el plan de gobierno. De esos 45, 43 están con nosotros todavía, lo cual te da una clara mensaje de lo que dijo Bedoya alguna vez, que los técnicos se alquilan, es una verdad a medias, porque sí, en verdad existen técnicos que pueden saber mucho, pero que son bastante consistentes con sus principios, y hay otros que no. Y mira, y te lo digo yo porque yo he sido técnico buena parte de mi vida, y yo entiendo que los técnicos tienen otros incentivos, quieren llegar a cargos importantes, quieren contarles a sus nietos de que algún día fueron ministros, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que de nada sirve que seas un buen técnico, de nada sirve que tengas mucho conocimiento si no estás guiado por principios adecuados. Y eso es una de las grandes cosas que yo aprendí durante la campaña, que más importante de cuánto sabes es quién eres. Cuando tú te olvidas de quién eres, entonces estás fregado, porque nadie te va a valorar por lo que sabes. La gente te va a valorar por lo que eres. Bueno, vamos ahora a un muy breve corte y volvemos luego, ahora sí, para discutir la parte más crepitante de la actualidad.